Dios abrirá su mano, Él puede hacer un milagro. La Biblia es verdad y Él por ti lo hará. Dios abrirá su mano cuando está todo al revés y tu esperanza se fue y es muy difícil ver la luz de un nuevo día. Problemas hay que vencer, dificultades también, que no tendrían que hacer que tu esperanza se fuera. Dios abrirá su mano, Él puede hacer un milagro. La Biblia es verdad y Él por ti lo hará. Dios abrirá su mano en el momento más duro y oscuro, cuando tan solo te alumbra la fe. Él creará de la nada una solución inesperada y perfecta a la vez. Dale tu espalda al problema y tu carga al Señor y deja que Él lleve la carga tan pesada. Lo que era oscuro ahora es luz, lo que era triste ya no. Cuando interviene el Señor, la carga se hace liviana. Dios abrirá su mano, Él puede hacer un milagro. La Biblia es verdad y Él por ti lo hará. Dios abrirá su mano. Dios proveerá. Dios abrirá su mano. Muy buenas noches, ¿cómo están? Me alegro. La idea es la idea de cada reunión, ya sea de ministerio de la palabra de Dios, donde la iglesia se reúne a recibir instrucción para nuestra vida como cristianos, como también cada vez que se predica el evangelio de salvación, siempre es la idea que regresemos distinto a cómo llegamos a este lugar. Porque en definitiva ahí comprobamos en nuestra propia vida lo viva que es la palabra de Dios, cómo actúa el Espíritu Santo en nuestro corazón. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de realidades. Aunque es cierto que sentimos cuando la palabra de Dios nos impacta profundamente, y no solamente a través de la palabra de Dios, sino de todos aquellos elementos que utiliza para hablarnos. Creo que en esta canción, en cada uno de los coros que hemos cantado y canciones que hemos cantado, lo hemos podido
lo hemos podido experimentar. Alguien dijo que ya desde la apertura hay un mensaje. Y en definitiva, cada vez que algún hermano acompañado con música, o a veces ha sucedido hacerlo sin música, sin músicos, la apertura también tiene un mensaje. Pero en este caso, damos gracias a Henry por, haberse tomado este trabajo de traducir una canción tan linda, tan bella como la que ha sido compartida en esta noche, ¿sí? Y seguramente que esa frase o esa expresión del estribillo ha quedado o quedó dando vueltas en nuestra mente. Dios abrirá su mano. Vamos a compartir un versículo, creo que ya está ahí atrás, ¿sí? Y está dividido en varias partes. Siempre que uno lee Juan 3:16, se pregunta, ¿qué podemos encontrar nuevamente que no nos hayan dicho antes? ¿Qué es lo que podemos encontrar en este compendio perfecto, completo, de el obrar de Dios que no se haya dicho antes? Miren, uno entra en YouTube, entra en un montón de páginas de mensajes, entra en tantos lugares y nunca falta Juan 3:16, jamás falta. Podemos leer mensajes sobre Juan 3:16 de autores que hoy ya no están en esta tierra. Hay un escrito de Spurgeon, de Carlos Spurgeon, de Juan 3:16, que es fabuloso. Y así un montón de autores clásicos, por así decirlo, dentro del pueblo cristiano, que han pensado, han meditado y han disertado y han hablado y han expresado Juan 3:16 muchas veces. Podemos decir que es el mensaje por excelencia de la salvación por parte de Dios provista para este mundo. Y podríamos decir, tal como ha expresado nuestro hermano Henry en su canción, que es la muestra de la mano abierta de Dios hacia un mundo egoísta, hacia un mundo que se resiste a creer, hacia un mundo que no quiere obedecer, a un mundo que le da la espalda, a un mundo que rechaza y rechaza continuamente, que no nos es ajeno. Porque si todos los que estamos presentes en este lugar somos hijos e hijas de Dios, alguna vez pertenecimos a ese mundo. No creamos que hay algún mérito en nosotros por el hecho de estar aquí, salvo la obediencia a la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Son exhortaciones, son mandamientos. Pero no hay otro mérito en nosotros que nos lleve a pensar, bueno, estoy aquí porque me lo merezco, o estoy aquí porque soy mejor que, o estoy aquí porque no hay ninguno como yo. Todo lo contrario. Cada vez que leemos Juan 3:16 es una vez más un baldazo de agua fría a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestro pensamiento, decir yo soy algo por mí mismo. Es una buena cuota de humildad hacia nuestra vida para comprender que todo es de Dios y que todo procede de Él y que todo le pertenece a Él. Podríamos leerlo, podríamos decirlo de memoria, y de hecho lo vamos a hacer. Juan 3:16 dice, y ahora sí todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los primeros versículos que seguramente le hemos enseñado a nuestros hijos. Uno de los primeros versículos que han aprendido aquellos que, de no venir de un hogar cristiano, de no tener una instrucción bíblica, comenzaron a recibir dentro del ámbito de la iglesia local, en una clase de niños, una clase de adolescentes, de jóvenes, preadolescentes, este pasaje que es absolutamente vital para la comprensión de Dios. He encontrado bosquejos sobre este versículo en donde lo han dividido hasta en 15 aspectos distintos. Y uno puede decir, ¿y tanto se le puede sacar a un solo versículo? En estas, si no me equivoco, 29 palabras en el castellano,
26 en el idioma original. Tanto se le puede extraer, y usted sabe, querido hermano, que si el Señor permite que lleguemos a una edad en donde ya quizás lo único que nos queda será estar en nuestra cama, esperar que el Señor llame nuestra vida, y leamos nuevamente Juan 3:16, nos vamos a sentir absolutamente impactados, absolutamente emocionados de recibir estas palabras que surgieron directamente de los labios y del pensamiento del Señor Jesucristo, con un propósito hacia una persona que lo estaba escuchando la noche que el Señor dijo estas palabras, y después a partir de ahí a todo el mundo y para toda la humanidad. Miren, sin duda que Juan 3:16 es la muestra más grande del sorprendente amor de Dios. No puede uno leerlo sin quedar absolutamente impactado, porque en estas palabras encontramos una serie de agentes que hacen que Juan 3:16 no sea para el otro, ni siquiera cuando lo predicamos. Hay una serie de elementos que hacen que Juan 3:16 sea intensamente mío, intensamente personal. Es primero para mí. Porque cuando el Señor expresó estas palabras, las pensó hacia un hombre que había escuchado hablar acerca del Señor Jesucristo. Las expresó hacia un hombre que se acercó de noche para hablar con él, porque al ser maestro y formar parte de un grupo selecto del pueblo de Israel, en lo que tenía que ver con la religión, no se atrevía a ver al Señor en otra hora, entonces se acercó de noche. Pero la noche de Nicodemo, tal es el nombre de este hombre, fue la noche de la luz. Fue la noche en donde él pudo recibir estas palabras, y no sabemos si fue esa noche en donde su vida cambió, pero fue esa noche en donde él recibió las palabras que cambiarían posteriormente su vida. ¿En qué momento desde allí y hasta la cruz Nicodemo aceptó a Jesucristo como su Mesías, como el Cristo esperado y como su Salvador? No lo sabemos. Hay alguna pequeña referencia allí que da a entender de que finalmente él tuvo la valentía para presentarse y decir que también era un discípulo del Señor. Juan 3:16 nos está marcando por lo menos 6 elementos principales. El primero de ellos es el sujeto. El sujeto de nuestras oraciones es aquel elemento que determina y realiza la acción siguiente. Y entonces encontramos: porque de tal manera amó Dios. Y este es el sujeto principal de toda esta frase y de toda esta oración: Dios. Y es que un amor tan grande como este no podía proceder de cualquier persona. El amor tal como lo concibe este mundo está tan pervertido, tan tergiversado, tan torcido, y aún los mejores intentos de dar, mostrar y manifestar amor siempre están manchados y plagados por un elemento que es común a todos nosotros, y esto es el pecado. Y entonces no podríamos encontrar esta calidad y esta clase de amor si no es sola y exclusivamente en Dios, el sujeto con relación a la acción. Miren, el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 8, dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces Juan está tomando toda su experiencia y todo el aprendizaje que tuvo, no solamente en palabras, sino también en acción, Jesucristo muriendo por él y por cada uno de nosotros, y dice que evidentemente sí, hay personas que no aman con el amor con que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y aquí este conocer no es meramente intelectual. Yo puedo conocer acerca de Dios,
pero es muy distinto conocerle a Él en una relación íntima y personal. Y cuando Juan dice así, aquí, el que no ama, no ha conocido a Dios, no es intelectual, es relacional. Está diciendo que la única forma de amar como Dios ama es conociendo en una relación a este Dios tan grande. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza de Dios. Forma parte también de sus atributos. Dios no contiene amor. Dios no solamente muestra el amor, Dios no solamente actúa con amor. Su esencia, la esencia de su persona es el amor. Por eso dice categóricamente, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y aquí Juan, el autor de esta carta, dice en forma bien clara, si hay alguien que ha mostrado el amor, es Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que posteriormente los que tenemos este amor, porque le hemos creído a Él, vivamos por Él, para que vivamos por Él. Por lo tanto, cuando uno piensa de tal manera amó Dios, nos damos cuenta que el origen del resto de todas las palabras que después dice el Señor Jesucristo es precisamente en la persona de Dios. A veces creemos que somos exclusivos en cuanto a esto de ser amados por Dios, pero es un error, es una gran equivocación. La exclusividad del amor de Dios es hacia el Hijo. Es hacia el Hijo. El mismo Salvador lo dijo allí en Juan capítulo 17, en el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, está hablando en tiempo pasado, y excede a la creación de este mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, si alguno de nosotros se cree que, bueno, Dios me ama porque soy el mejor, Dios me ama porque soy perfecto, porque soy el mejor de mis hermanos dentro de la congregación, gran error. Primero está el amor de Dios hacia el Hijo. Y a través de este abrir de la mano del Padre, entregando a su Hijo en la cruz, es que comprendemos la inmensidad de ese amor para con cada uno de nosotros. Dios amó al Hijo eternamente. Y la muestra de este gran amor ha sido haber contemplado una humanidad que le dio la espalda, incluido nosotros, y aún a pesar de todo esto, amarnos. ¿Cómo? Como amó al Hijo. ¿De qué manera? Entregando a su Hijo. ¿De qué forma? En un amor que da absolutamente todo, que abre la mano, que sacrifica. Ahora, ¿cuál es el objeto de este amor? Es el mundo. Miren, nosotros quizás también podríamos equivocarnos pensando que el amor de Dios se cuenta o se cuantifica en relación a la cantidad de personas que existen en este mundo o que han existido en este mundo. Se calcula que hoy estamos cerca de los 8.000 o ya hemos pasado los 8.000 millones. Calculan que a lo largo de toda la historia de la humanidad han existido cerca de 70.000 millones de personas. Y entonces uno podría decir, qué grande el amor de Dios. Mirá la cantidad de personas que ha amado. Mirá cómo ha planificado su salvación de tal manera que sabe cuánto es el número y entonces vemos la grandeza. Pero si hiciéramos esto, nos equivocamos. Porque la inmensidad del amor de Dios se manifiesta aún por una sola persona. Si hubiera uno solo de nosotros en esta tierra, lo cual es hipotético, por supuesto, Cristo igual daría su vida por cada uno de nosotros. Pero es hipotético porque el desarrollo de la humanidad indicaba, y en las expresiones bíblicas indican que el amor de Dios es en relación a la pluralidad. Es cierto, pero Él es capaz de amar a uno solo, como a 1.000, 100.000, 10.000 u 8.000 millones como existen en este momento en este mundo. El punto está en que el amor de Dios es hacia el mundo, no en cantidad, sino en profundidad. En cantidad también, pero no nos quedemos con esa idea. Es en profundidad.
Hay muchas palabras que definen mundo, pero cuando el Señor está hablando de mundo, en este pasaje está hablando, pensando en un sistema que se opone a Él. Está hablando de hombres y mujeres, de niños que nacieron y que habrían de nacer. Y entonces cuando yo pienso esto, como abuelo, hoy pienso en mis nietos, en nuestros nietos, perdón. Como abuelo yo pienso en nuestros nietos y pienso, qué grande el amor de Dios. Porque nuestros nietos han nacido y son chiquititos, todavía no tienen conciencia del bien y del mal. Aunque han sido concebidos con relación al pecado, pero todavía no han manifestado el pecado que se manifestó en nosotros en determinada etapa de nuestra vida, cuando comenzamos a crecer y tuvimos plena conciencia de que lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal. Y sin embargo, el amor de Dios los contempla y los hace objeto y objetivo en cuanto al alcance de la salvación y del amor de Dios. A veces nos cuesta pensar de que los niños, y aun cuando el Señor mismo dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, anticipando la posibilidad de que un niño parta de este mundo sin haber alcanzado esa madurez con respecto al conocimiento del bien y del mal, su conciencia, y por lo tanto la sangre del Señor Jesucristo cubre también esas circunstancias difíciles para todo hogar, familia, padre o madre, la pérdida de un hijo sin conciencia del bien y del mal. Entendemos lo que esto significa. El Señor cubre esas circunstancias. Pero también cubre la circunstancia de saber de que en potencia cada niño que nace es un pecador. Nos duele y muchas veces como papá nos pega en el orgullo, ¿verdad? Ni qué decir a los abuelos. Que yo pueda contemplar a Rufo, que pueda contemplar a Elena en nuestro caso y podamos decir, ¡qué belleza! Pero son pecadores. Y Dios los ama igual. Y los conoce en plenitud. Y el alcance de estas palabras llevan a sus vidas. Por eso es tan importante hoy, habiendo tantas familias con sus niños presentes, o algunos allí arriba haciendo rabiar un poco a los maestros de la clase, que oremos profundamente por nuestros hijos, que oremos profundamente por nuestros nietos. Y no seamos tan egoístas, oremos también por aquellos chiquitos que vienen, cuyos papás no vienen a la iglesia local. Los mandan, vienen, pero oremos por ellos, porque no hay nada mejor que una vida completa ganada para Dios, como es un niño que desde muy chiquitito acepta a Cristo como Salvador. Claro, en el camino tenemos nuestra propia experiencia, algunos más rebeldes que otros, algunos los 12, otros los 14, otros más grandes, ¿verdad?, los que están aquí presentes. Pero la importancia de contemplar a nuestros hijos como el objeto del amor de Dios a través de padres o de abuelos o de tíos o de maestros o de formadores de niños aquí en la iglesia para orar y para predicarles y nunca dejar de predicarles el Evangelio. No demos por sentado que por solo hecho de que nuestros chiquitos o que los niños vienen a la iglesia o a la iglesia local, bueno, ya se van a convertir en algún momento. Es tarea de nuestra casa, es tarea de nuestro hogar y es tarea de los maestros, sin duda, mientras el Señor nos permita trabajar acá. El objeto es el mundo, y en este mundo estamos cada uno de nosotros. En este mundo hemos sido formados, en este mundo hemos sido enseñados y hemos sido educados. Y el Señor Jesucristo sabía que de este mundo saldrían aquellos que lo mirarían y lo contemplarían en Él y creerían en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Somos objeto del amor de Dios, no exclusivamente en la cantidad, sino principalmente en la profundidad de nuestro pecado. ¿Quién puede medir el corazón de cada uno de nosotros? ¿Quién puede saber lo que hay oculto en lo más profundo de cada uno de nosotros? ¿Quién puede saber aquellas cosas que hemos cometido y que solamente yo las sé? Dios solamente. Pero porque Él las conoce es que también quiere perdonar y quiere limpiar. El objeto del amor de Dios es este mundo y ahí estábamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la acción?
La acción tiene que ver con el don del amor. La acción tiene que ver con esto, como cantó Henry en esta hermosa canción, muy bien traducida, tiene que ver con esta mano abierta de parte de Dios. Hay un himno que solemos cantar en la cena del Señor que dice, qué bien no nos dará el don que excede a otro don. Si hoy tuviéramos que elegir lo mejor para nuestra vida, naturalmente tendemos a pensar en términos materiales. Pero estando de este lado de nuestra relación con Dios, entendemos que haber recibido a Cristo es haber recibido absolutamente todo. Pero todo. Lo demás son añadiduras necesarias. Dios se encarga de eso. Y entonces nos encontramos con este Dios que no solamente es el que ama y el que quiere amar, nos encontramos con este mundo que es objeto del amor de Dios, sino que también nos encontramos con la acción de parte de Dios, este verbo que se pone en movimiento para alcanzarnos, para salvarnos, para rescatarnos de una condenación eterna. Ahora uno podría preguntarse, porque esto tiene un contexto interesante. Cuando el Señor Jesucristo menciona estas palabras, Él pone un ejemplo antes acerca de una situación que había sucedido al pueblo de Israel en el desierto. Por causa de sus pecados, Dios los tiene que castigar. Y dice que le envía serpientes que los picaban y que les producían mortandad y dolor y sufrimiento. Y entonces le dice Dios a Moisés, hazte, dice, una serpiente de bronce, ponla en una pica, en un asta bien alta y ponla en determinado lugar del campamento para que cuando alguno del pueblo sea picado por la serpiente, mire a ese objeto, mire a esa serpiente y entonces la mirada de fe o de creer que puede ser salvo a través de ese elemento, lo va a salvar y entonces será librado del dolor, será librado de la muerte, será librado del sufrimiento. Ahora uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor eligió una serpiente y no puso el ejemplo de un cordero? Si en definitiva el cordero es lo que más representa la obra de Cristo. El Señor dice, de la misma manera en que la serpiente fue levantada en el desierto, dice Jesús, de la misma manera yo seré levantado. Y está diciendo y está explicando aquella posición central que el Señor ocupará, no solamente en el Gólgota, sino en la humanidad. Cristo ahí levantado en una cruz, ocupando tu lugar y mi lugar. ¿Saben por qué una serpiente sí y un cordero no? ¿Qué es lo que mejor representa al Señor Jesucristo? La serpiente es símbolo de maldición. La serpiente es símbolo de muerte. Y nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, clavado en una cruz, fue hecho maldición por nuestra causa. No maldito, maldición. Significa que fue hecho objeto de la ira de Dios que se descargó en Él para que no se descargue en mí. Y entonces allí comprendemos mucho más lo que significa el amor de Dios que tuvo hacia su Hijo, que contempla un mundo necesitado y entrega a su propio Hijo para que yo me pueda salvar, para que vos te puedas salvar, para que usted sea salvo por Él. Dice allí en Gálatas capítulo 3, vamos rápidamente, versículo 10, lo siguiente. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo ocupó tu lugar y mi lugar. Y fue objeto de la ira de Dios, por mí y también por vos. Primera Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él
Porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. Todos aquellos que hemos comprendido lo que significa ser alcanzados por este amor, comenzamos por medio del cambio que se produjo en nuestra vida a manifestar algo que no teníamos, o que si lo teníamos lo manifestábamos en una forma impropia, equivocada, contaminada. El mundo trata de manifestar su amor. De hecho, hay tanta novela, ¿sí? Les puedo nombrar las que yo escuchaba cuando era chico. Muchacha italiana viene a casarse. Rolando Rivas, taxista. Todas las telenovelas han intentado y han tratado de manifestar alguna clase de amor. Y siempre ha sido un amor robado. Amo lo que no quiero, lo que no debo, y entonces hago todo lo posible para obtenerlo. Es la historia común de todas las telenovelas, ¿verdad? Pero no, esto es un amor contaminado, no tiene nada que ver con el amor de Dios. El verdadero amor de Dios es aquel que se manifestó y que a la vez se derramó en el corazón de todos aquellos que hemos creído para que posteriormente lo podamos manifestar. Y aquí está el punto. ¿Cómo habremos de amar a un mundo que rechaza a Cristo? ¿Cómo habremos de amar a una nación que constantemente está persiguiendo a los cristianos para llevarlos a la muerte? ¿Cómo habremos de amar a aquel que nos hace daño? ¿Cómo habré de amar al vecino que me insulta? ¿Cómo voy a amar al vecino que me trata mal o al compañero que me trata? ¿Cómo lo voy a amar si primero no tengo el amor de Dios en mi propia vida? De esto se trata. El don que incluye otro don, Cristo en nuestra vida, llenando nuestros corazones con el amor de Dios para manifestar el cambio en nuestra vida a través de un amor que este mundo no conoce. Porque en definitiva, aquel que dice que no cree en Dios, tiene la posibilidad de creer en Él a través de nuestra vida. Y ese es todo el desafío, y el gran desafío que tenemos. Ni qué hablar cuando decimos que tenemos que aprender y crecer en el amor entre nosotros como hermanos, ¿verdad? Porque a veces nos conocemos tanto que no damos lugar a la manifestación del amor. No va a cambiar, nunca va a cambiar. Siempre es lo mismo. Hace lo que quiere. Y un montón de excusas más y quejas que podemos ir ejercitando y nos olvidamos que el amor cubre multitud de pecados, primeramente los míos. Y de esa manera siento de qué forma mi hermano o mi hermana me ama, porque muchas veces pasa por alto aún mis propias faltas. ¿Cuál es la extensión de este amor? Es para todo aquel. Y todo aquel es todo aquel. Y acá ponga el rótulo, la marca de práctica y de calidad de vida que se le ocurra. Todo, absolutamente todo, hasta lo más aberrante, sí, hasta lo más aberrante. Y uno piensa muchas veces racionalmente, ¿cómo Dios puede amar a este o a este otro o a aquella persona? Por lo que hizo, por lo que hace. ¿Cómo puede ser? Bueno, miremos nuestra propia vida. ¿Cómo va a poder ser? Si me amó a mí, ¿cómo no va a amar al otro? Porque es para todo aquel. Para todo aquel. La única excepción está en aquel que voluntariamente, habiendo escuchado, entendido y conocido este amor, decide no creer. Decide no creer. Voluntariamente dice, entiendo, comprendo, sé, no quiero creer. Es un insulto directo al rostro de Dios, un insulto directo a la persona de Dios. Es un insulto por sobre cualquier otro insulto que pueda existir en esta tierra hacia Dios. No querer creerle a Él. Podríamos decir que en esta amplitud es la única excepción, el que voluntariamente no quiere creer, pero es para todo aquel, es para todos. ¿Cuál es su condición? ¿Cuál es tu condición en este mundo? Avergonzado quizás por tus hechos, avergonzado por tus obras, avergonzado por la vida que has llevado hasta el día de hoy. Dios dice, si puedes creer, si crees en el Hijo, si confiesas tus pecados, si le recibes, entonces puedes ser salvo.
porque es para todo aquel. ¿Cuál es el modo? El único modo. Como hemos estado escuchando a lo largo de diversos devocionales que compartimos de lunes a sábado de parte de la iglesia, hay una serie de devocionales que son los Yo Soy. Y los Yo Soy marcan la exclusividad, la amplitud, pero la exclusividad. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta, no solamente estaba marcando por dónde tenemos que entrar, sino que también estaba marcando la exclusividad por dónde tenemos que entrar. No hay otra forma. No solamente es la extensión para todo aquel que cree, sino el modo para el que cree en Él. No hay reemplazos. No hay nadie que pueda hacer la obra como Cristo la hizo. No hay nadie que pueda ocupar el lugar de Cristo. Y esta es la inmensidad del amor de Dios, o la intensidad también. ¿Por qué? Porque yo pensaba, ¿no? Una cosa es decir, bueno, podría dar la vida de mi hijo para salvar a aquel que me ha hecho daño. ¿Quién lo haría? Si tuviéramos que donar un órgano para salvar a una persona que me ha hecho daño, aún a costa de que aquel que está donando pierda su vida para salvar a alguien que no se lo merece, ¿lo haríamos? Y humanamente, no. Pero es que no es una cuestión de humanidad, es una cuestión de inmensidad. Porque Dios entregó a su Hijo a aquellos que le dábamos la espalda, a aquellos que no creíamos, a aquellos que inclusive nos atrevíamos a hablar mal de Él o insultarle o a decir cualquier cosa. A pesar de todo esto, Dios abrió su mano y entregó a su Hijo. ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál debiera ser el resultado de cada una de estas palabras que hemos ido desglosando en esta noche? Que no se pierda, que no se pierda. Y esta expresión retumba fuertemente en este lugar, que no se pierda. Y va a retumbar por toda la eternidad, inclusive para aquellos que se van a una condenación por no querer creer, que no se pierdan y sin embargo se perdieron, no porque Dios así lo haya querido, sino porque voluntariamente no quisieron creer. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna fue importante para Nicodemo en aquel entonces, el hombre que se acercó de noche al Señor. Y sigue siendo importante para cada uno de nosotros en esta noche aquí, en este lugar. Y ahora comprendemos mucho más las primeras frases de este versículo, porque entendemos cuál es el sujeto, entendemos cuál es el objeto, entendemos cuál es la acción, la extensión, el modo y el resultado esperado. De tal manera amó Dios, de tal manera amó. Ahora comprendemos lo que significó para Dios amar al Hijo de la eternidad y amar con esa misma calidad a un ser humano que no se lo merece. Lo entendemos mucho más. Para nosotros como iglesia es un poco un despertador, ¿sí?, para que valoremos mucho más esta salvación que Dios nos ha dado. Para nosotros como iglesia, comprender esta inmensidad del amor que el Padre tuvo hacia el Hijo y nos fue otorgado a nosotros que no lo merecemos, nos sirve para comprender mucho más hasta dónde tuvo que ir Él para rescatarme y para salvarme. Y esto no se trata de competir a ver quién ha caído más profundo, para ver quién ha pecado en forma más grosera, para ver quién ha manifestado en su vida los peores variables que tiene el pecado. No se trata de eso. Porque la misma intensidad del amor es para el que cayó profundamente, para aquel que nació en un hogar cristiano y solamente tuvo que llegar a este convencimiento personal que también necesitaba Cristo, quizás sin mucha práctica de pecado, o por lo menos con prácticas tan bajas. El amor de Dios no se
desglosa para uno un poco más, para otro un poco menos. Es exactamente lo mismo para uno que para el otro. Y es exactamente lo mismo para nosotros en esta noche. Y entonces Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tiene una fuerza distinta. Porque sé que es para mí. Y que tal como hemos escuchado en la canción de esta noche, es la mano abierta de Dios. Es la mano que da, es la mano que entrega, es la mano que ofrece para todo aquel que quiera creer. Hasta donde mi mirada puede ver, parece que todos somos hijos de Dios los que estamos presentes, ¿verdad? Parece, por lo menos hasta donde nos conocemos. Pero quizás pueda haber alguien en esta noche que se da cuenta de que hizo parecer que era un hijo de Dios y no lo era. Que esta noche sea la misma oportunidad que tuvo Nicodemo aquella noche cuando se encontró con el Señor. Que esta noche, querido amigo que nos visitas, pueda ser la noche en donde puedas de una vez por todas decir, sí, soy yo, he sido yo, siempre he sido yo con relación a Dios. Y por lo tanto, la palabra es para mí. El mensaje es para mí, el mensaje es para salvarme, el mensaje porque Dios me ama a mí. Y esto no es egoísmo, es apropiarte de este amor tan inmenso, pero a la vez tan personal, porque es para tu vida, como lo fue también para mi vida, como lo fue para la vida de muchos de los que estamos presentes en esta noche. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Mirar una vez más hacia un monte en donde hubo una cruz y en donde el Hijo de Dios Jesús expresó el gran amor de Dios, de su Padre, hacia tu vida, hacia mi vida, porque ocupó tu lugar y fue objeto de el juicio de Dios, para que no caiga en ti, porque cayó en él primero. Quizás en esta noche pueda haber alguien que repita Juan 3:16 de otra manera. Y entonces ponga su nombre y diga, porque de tal manera me amó Dios, que dio su Hijo unigénito, para que cuando yo crea, sea salvo, sea perdonado y tenga vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera aceptar a Cristo como Salvador? ¿Habrá alguien en esta noche que quiera pedir perdón por sus pecados? Quizás entre los que estamos presentes, quizás entre los que están conectados en las redes sociales en esta noche. ¿Habrá alguien? ¿Saben qué? He aprendido con los años que siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien presente para escuchar el mensaje de salvación. Y a ese que está presente en esta noche escuchando el mensaje de salvación, nuestro llamado es a que se arrepienta, a que pida perdón por sus pecados y que acepte a Jesucristo como Salvador. ¿Sabe por qué? Porque ha sido objeto de este gran y sorprendente amor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.